El volumen del sólido de revolución generado al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por la curva y igual a raíz de X, el eje X y la recta X igual a 2. Muy bien, entonces más o menos vamos a ver cómo sería esta gráfica, ¿no?, correspondiente. En primer lugar, vamos a graficar la función de la cual nos están hablando, que es y igual a raíz de X. Bueno, por acá más o menos el plano cartesiano. Es importante que lo sepas por si acaso. Este es el plano cartesiano, acá está el eje de las ordenadas y aquí se encuentra el eje de las abscisas. Muy bien, más o menos la gráfica y igual a raíz de X vendría a ser esta acá. A ver, ahí está. Esa sería la gráfica entonces. Y igual a raíz de X, o mejor dicho es la función, pues, ¿no? La función. Ya, también quiere que lo limites con el eje X, o sea, con este acá, y la recta X igual a 2. O sea, la recta X igual a 2, más o menos se encontraría por esta parte, ¿no? Ahí está. Entonces, acá vamos a tener nosotros una región, o área, como quieran decirlo, la cual va a tener que girar. O sea, esta región va a tener que girar alrededor del eje X. Y a la hora que gire, obviamente va a determinar un sólido de revolución. Claro, es por eso que podemos imaginarnos que el sólido que se ha generado es de la siguiente manera, ¿no? Observa ahí. Claro que sí. Bueno, entonces, profesor, vamos a calcular ese volumen que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Para los cuales los límites de integración, porque esto va a ser una integral, serían de 0 a 2. De la función, obviamente, que estamos observando ahí, y igual a raíz de X. Va a ser recontra fácil y sencillo, déjame decir. Bueno, entonces, profesor, ese volumen que me están pidiendo, al cual yo lo voy a llamar el volumen V, ¿ya? Es el volumen de ese sólido, se calculará de la siguiente manera. ¿Cómo, profesor? Se va a calcular como la integral definida de 0 a 2, de 0 a 2. ¿De quién, profesor? Del cuadrado de la función. Como la función de raíz de X sería de raíz de X elevado al cuadrado. No recuerdo, elevado al cuadrado. Por el diferencial de X. Ah, ya, así se calcula, profesor, claro. Profe, si hubiera sido otra función, también se eleva al cuadrado. Para calcular el volumen se hace eso. Esa es la técnica primordial. Entonces sería la integral definida de 0 a 2. ¿De quién, profe? Acá se te va con la raíz y te queda X. Diferencial de X. Recuerda que acá debió haber sido un valor absoluto, ¿no? Si lo elevas al cuadrado. También toma en cuenta qué valores son los que van a tomar. Pero generalmente son positivos, porque como es una raíz, obviamente tiene que admitir valores positivos. Eso es obvio, pero por si acaso. A ver, entonces, hacemos la integral de este, que sería X al cuadrado sobre 2, tomando como límites de 0 a 2. De 0 a 2. Entonces sería como, profesor, claro, sería 2 al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre, bueno, 0, pues, ¿no? O sea, simplemente la respuesta sería, no, pero acá nos falta multiplicar por pi. Disculpen, piénsenme por favor, en la fórmula siempre tiene que haber un pi adelante. Entonces acá sería multiplicado por pi. Bueno, acá sería entonces 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. O sea, 2 pi. Unidades cúbicas. Esa es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Recontra facilísima y sencilla como todas. Determinar el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por las rectas 3y menos x menos 3 igual a 0, x igual a 0, x igual a 12 y el eje de las abscisas. Muy bien, entonces, tal y como estamos observando, nosotros vamos a ver una figura plana, la cual va a estar generada por dichas líneas que tú estás observando, y aparte de ello
vamos a hacerlo girar en torno al eje X. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros acá en primer lugar es dibujar nuestra figura de la cual me están hablando. Bueno, la figura de la cual te menciono sería esta. A ver, más o menos. Este es el plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje de las coordenadas. Perfecto, profesor. Bueno, el giro es en torno a este eje. O sea, vamos a utilizar entonces el método del disco, como tú ya sabes. Pero bueno, para ello tengo que saber de qué recta me están hablando. Me están hablando de la recta x igual a 0, que vendría a ser esta de acá. La recta x igual a 12, que más o menos estaría por acá. Esta recta que es 3y menos x menos 3 igual a 0. Bueno, para ello tendría yo que despejarlo como para poder hallarlo en forma de función, ¿no? O sea, 3y menos x menos 3 igual a 0. O sea, lo mando todo al otro lado y pasa a dividir. Entonces, ¿cómo sería, profesor, esto si hago eso ahí? Bueno, simplemente diría yo que y va a ser igual a x más 3 entre 3, o mejor dicho, x tercios más 1. ¿Está bien? O sea, así sería, bueno. Y más o menos nos damos cuenta que es una recta que parte desde el punto igual a 1 y de ahí va ascendiendo. Claro, más o menos eso es lo que nos da a ver en la figura. O sea, la figura más o menos sería de esta manera. Así, de esta forma. Así, ¿te das cuenta? Esta sería entonces la recta y igual a x tercios más 1. Bueno, por ahí más o menos que tengo que limitarlo con la recta de x igual a 0, la recta de x igual a 12, que más o menos estaría por acá, 12. Y el eje de las abscisas, o sea, que vendría a ser este eje. En otras palabras, el área de la cual nos están mencionando vendría a ser esta área. Sí, o sea, de esta área es la que me están mencionando. Esta área es la que yo tengo que hacer una revolución y encontrar la figura de la cual me están mencionando. Entonces la figura obtenida obviamente es esta, la que tú estás observando, que representaría obviamente un tronco de cono, pues, ¿no? Pero bueno, profesor, entonces ¿cómo calculamos nosotros el volumen del tronco del cono? Porque yo la verdad que hace tiempo que no veo geometría analítica y no me acuerdo la forma. Bueno, déjame decirte que no necesitas saber eso, porque con nuestra fórmula acerca del método de disco de revolución lo podemos hacer fácilmente. Bueno, a ver, profesor, entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, en primer lugar, definamos los límites. Tú sabes que los límites están dados, en este caso, para y igual a 0, o sea, para x igual a 0, mejor dicho, y acá para x igual a 12. ¿Sí? A ver. O sea, que en 12 y acá en 0. Bueno, esos son los límites de la figura. La gráfica es la que tú estás observando y con ella es la que se va a trabajar. Utilizando obviamente la técnica en la cual diré yo que el volumen de revolución que vendría a ser este volumen que estás viendo, al cual le voy a poner el volumen V, simplemente. ¿Está bien? O sea, este de acá para mí sería entonces mi volumen V. ¿Y cómo se calcula V, profesor? Fácil y sencillo. Digo yo entonces, V va a ser igual a pi multiplicado por la integral definida desde 0 hasta 12. Desde 0 hasta 12. De la función elevado al cuadrado. O sea, de la función f de x elevado a toda ella, toda esta función, al cuadradito. Claro que sí, diferencial de x. Bueno, obviamente sería entonces profesor pi por la integral de los límites de 0 a 12 de la función f de x, que en este caso la función f de x viene a ser y, o sea, x tercios más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. El profe eleva al cuadrado entonces cada uno e interprete la solución. Ya bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces. Iremos en la integral definida
de 0 a 12. ¿De quién, profe? Bueno, primero lo elevamos al cuadrado. Al cuadrado sería x al cuadrado sobre 9, porque es el cuadrado del primero, más el doble del producto de ambos, que vendría a ser 2x tercios, y más el cuadrado del segundo, que vendría a ser 1. Bueno, a todo eso se le está aplicando el diferencial de x. Bueno, una vez que yo lo integro, digo entonces, profesor, la integral de esto sería fácil, pues no sería simplemente x al cubo, ¿está bien? X al cubo sobre 3, pero como está entre 9 sería entre 27. X al cubo entre 27. El siguiente sería x al cuadrado entre 2. Bueno, se te va con el 2 y te queda solamente x al cuadrado sobre 3. Ah, ya, profe, perfecto. Más la integral de 1 vendría a ser x, simplemente. Y luego diremos, profesor, entonces, esto de acá se evalúa entre los límites de 0 a 12. De 0 a 12. Perfecto. Obviamente con 0 no pasa naranja, ¿no? Solamente sería con 12 nada más. Entonces, profe, ¿cómo sería ahí? A ver. ¿Cómo sería? Sería simplemente 12 elevado al cubo dividido entre 27. Ah, ya. Ah, pero no olvidemos que acá está multiplicado por pi, eso sí. No te olvides, al final tienes que multiplicarle por su respectivo pi. Ya, profe, entonces acá sería ¿cuánto? A ver, vamos a abrir paréntesis. Sería 12 elevado al cubo sobre pi, sobre 27 que estamos hablando. Reemplazamos con 12, ¿no? 12 al cubo sobre 27, más el siguiente sería 12 al cuadrado sobre 3, más 12. Profe, pero falta restarle los valores con 0. Bueno, se te van el caballero, no hace falta. Y le multiplicas por pi, simplemente. ¿Te das cuenta? Y creo que eso sale al toque, además, ¿no? ¿Qué dice esto? Sí, creo que sale al toque, ¿no? A ver, ¿cuánto sería, profe? A ver, 12 al cubo entre 27. Ah, ya, eso es 64. Más 12 al cuadrado entre 3. Ahí ese es 48, profe. Más 12. Multiplicado por pi. Bueno, profe, entonces diremos nosotros que el volumen de la figura, o sea, este volumen que te está pidiendo, valdría la suma de todo ello, que es 124 pi unidades cúbicas. Esas unidades cúbicas son importantes porque obviamente te determinan de que se trata de un volumen, ¿no? Claro, si esas lo colocas, pero ya se sobreentiende que es una unidad cúbica, ¿no? Es que a veces acá te dicen en centímetros, en metros, entonces al final le ponen centímetros o metros cúbicos de acuerdo a la unidad que está. Pero lo importante es que me hayas entendido es que así se calcula el volumen, obviamente, de esa figura. Muy bien. El eje Y, la región limitada por la curva y igual a 2x cuadrado, la recta y igual a 8 y el eje de las ordenadas. Bueno, vamos a hallar entonces lo que nos están diciendo a partir de ello, ¿no? Profesor, entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, lo vamos a hacer por el método del disco de revolución, como tú ya sabes. Simplemente lo que vas a hacer en primer lugar es graficar. Graficamos entonces la figura que nos están dando a continuación. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo por ello? Claro que sí. Bueno, la figura más o menos vendría a ser esta de acá. Bueno, esa es la que tú estás observando ahí. Esta de acá es el eje X y el eje Y del plano cartesiano, y la figura Y igual a 2x cuadrado vendría a ser esta de acá. Bueno, esa es, ¿no? Esa es la figura. Es una parábola, pues, en otras palabras. Pero, bueno, quiere que limites, obviamente, esta gráfica, el eje de las ordenadas, porque dice, y la recta Y igual a 8. O sea, la recta Y igual a 8 sería esta recta, la que tú estás observando ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué dices tú? Ya está, profesor. Claro. Entonces, esa sería la recta Y igual a 8. Y igual a 8. Y este es el eje, bueno,
la curva y igual a 2x al cuadrado. Bueno, si te están pidiendo la recta y igual a 8, te están hablando de la parábola y te están hablando del eje de las ordenadas, o sea, te están hablando o bien esta parte o bien de esta parte, o sea, cualquiera de las dos te están hablando. Porque no es todo, obvio no es todo, solamente una de las dos partes. Cualquiera, si tú quieres tomar en cuenta uno o el otro, ¿no? Al final da lo mismo. Bueno, profesor, entonces podemos tomar esto, claro que sí. Si quieres podemos tomar el de la derecha o si quieres el de la izquierda. Al final te va a dar la misma figura porque vas a rotarlo, ¿no? Vas a rotarlo en torno al eje Y, porque eso es lo que te dicen. Rotarlo en torno al eje Y. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender nosotros, de acuerdo a esa figura, obviamente, ¿no? Claro, y esa es la figura obviamente generada al dar la revolución, obviamente, a la superficie plana, pues, ¿no? Bueno, entonces, profesor, ya que usted está observando lo que está brindando acá, profe, ¿cómo se le conoce esta figura? Algunos me preguntan. Esta figura comúnmente se le conoce como el paraboloide, se le llama así, ¿no? Porque si lo quieres saber de repente como cultura general. Pero bueno, lo que yo te estoy diciendo es que yo quiero calcular el volumen de esto. Profe, ¿cómo se calcula? Por la fórmula que ya te enseñé, caballero. Simplemente yo tengo que expresar esto de acá como una función de y. Así no me sirve, ¿por qué? Porque como lo estoy girando alrededor de y, tiene que ser una función de y. Entonces, profesor, como y es igual a 2x al cuadrado, entonces simplemente lo que hago es despejar, o sea, este patito pasa a dividir y saca de la raíz cuadrada. X será igual entonces a la raíz cuadrada de y sobre 2. Sí, está bien, estamos de acuerdo con yo, raíz cuadrada de y sobre 2. Pero profe, esa no es una función de y, por supuesto, caballero. Esta es la función de y. Los límites de integración obviamente son desde 0 hasta la recta que era 8. O sea, desde 0 hasta 8 son los límites de integración. Entonces digamos, profesor, el volumen de la figura que vendría a ser este de acá será igual simplemente a la integral definida desde 0 hasta 8, porque son los límites de integración desde 0 hasta la recta x igual a 8, y igual a 8, perdón, de la cual habíamos hablado hace rato, por la función f de y, pero elevada al cuadradito diferencial de y, como tú ya sabes, pues, ¿no? Entonces, profe, la función f de y es esta, claro, reemplázala nada más, entonces sería la integral definida de 0 a 8, ¿de quién, profe? De la función f de y, que es raíz cuadrada de y sobre 2, todo eso elevado al cuadrado diferencial de y. Bueno, recuerda que como está el cuadrado se te va, pues, ¿no? Se te va. Bueno, no te olvides del pi. No te olvides del pi. Siempre tiene que haber un pi adelante de la fórmula, eso sí. Entonces, profesor, acá será pi multiplicado por la integral de 0 a 8. ¿De quién, profe? Solamente me está quedando y sobre 2, diferencial de y. Ahora sí, realizamos la integral definida de lo que estás observando ahí. Entonces, profesor, la integral definida de ello sería la integral de esto, caballeros, o sea, sería integrar y, que es y al cuadrado sobre 2. Y como está sobre 2, bueno, sería y cuadrado sobre 4. Pero eso no te olvides del pi, entonces por pi. Bueno, eso tomado en cuenta de quién, profesor. Eso tomado en cuenta en los límites de integración, que son de 0 a 8. De 0 a 8. Entonces sería, bueno, reemplazándole 8 sería 8 al cuadrado sobre 4pi. Menos, bueno, si lo reemplazas con 0 ya fue, pues no, porque se te va. Solamente eso me quedaría. Profe, entonces, ni hablar, el volumen sería la respuesta. 8 al cuadrado 64 entre 4, 16. 16 pi unidades cúbicas. Señoras y señores, esto lo que usted está observando es la RPPA de mi problema. Claro que sí, recontra facilísima y sencilla como todas. Hallar el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por
la gráfica que estás observando ahí, que es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a la 2 tercios, alrededor del eje Y. Bueno, para los que no saben, a esta figura o a esta gráfica se le conoce como un astroide. El astroide obviamente tiene una forma particularidad de representarse y de graficarse. Y nos están pidiendo entonces hallar el sólido de revolución al obviamente rotar el astroide alrededor del eje Y. Y vamos a hacerlo como tú ya sabes, ¿ya? A ver, ¿cómo sería entonces, profesor? Bueno, en primer lugar lo que tengo que obtener acá es la gráfica. Eso es muy necesario, por si acaso. Es muy necesario graficar eso ahí, lo que tú estás observando. Obviamente para que ya no tengas complicaciones más adelante, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, profesor, entonces, ¿cómo sería la gráfica de un astroide? Bueno, dicha gráfica estaría expresada de esa manera. Observarlo clara y sencillamente, por si acaso. Ya, así es, más o menos por ahí. Bueno, algo así, ¿no? Esta figura la que tú estás observando, entonces, representaría más o menos la figura de un asteroide, el cual obviamente acá estaría el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Bueno, por ahora más o menos está el punto A, en el punto que se ha hecho el corte, por acá también estaría A, por acá menos A y por acá menos A. Pero si yo quiero cogerlo alrededor del eje Y, entonces obviamente solamente podría coger esta área, o sea, esta área plana o la área que está a la izquierda. Bueno, me conviene más utilizar obviamente el área que está a la derecha. O sea, ¿cuál va a ser entonces? Esta acá. Me conviene más utilizar, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a girar esto en torno al eje Y para poder determinar obviamente lo que me están pidiendo. Entonces lo giro en torno al eje Y obviamente me va a dar una figura totalmente sencilla, bonita y simple de relucir, para lo cual obviamente tengo que despejar también el valor de Y para poder hacerlo lo que me están pidiendo. Claro. Entonces, como vemos, este de acá es el sólido de revolución que se ha obtenido a la hora de hacer girar, ¿no? A la hora de hacer girar alrededor del eje Y. Entonces, profesor, para esa función yo tengo que despejar el valor de X. O sea, yo sé que X elevado a la 2 tercios más Y elevado a la 2 tercios es igual a elevado a la 2 tercios. Entonces, ¿cómo sería ahí, profesor? Bueno, diríamos nosotros entonces X, que es la función de Y, va a ser igual a elevado a la 2 tercios menos Y elevado a la 2 tercios. Y todo eso elevado a la 3 medios. Ah, ya, profesor. Claro que sí. Entonces diríamos, profesor, a mí me están pidiendo calcular el volumen determinado acá. A ese volumen, yo le voy a poner el volumen V simplemente. ¿Está bien? Entonces, para mí el volumen V tendría que ser el volumen determinado ahí. Profe, ¿y cómo se determina el volumen V? Bueno, recontra sencillo. Va a ser igual a pi multiplicado por la integral definida desde, en este caso, la integración sería desde menos A hasta A. Ah, ya, profesor. Entonces sería desde menos A hasta A. Ah, perfecto, profesor. ¿De quién? De lo que está acá elevado al cuadrado. O sea, de la función f de y elevado esto de acá al cuadrado. Diferencial de y. Ah, ya, profesor. Entonces sería pi multiplicado por la integral que va desde menos A hasta A. ¿De quién, profe? La función que sería esta de acá a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios. Eso elevado a la 3 medios, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería simplemente al cubo. Diferencial de y. Ah, ya, profe, entonces estamos hablando de un binomio al cubo, ¿no? O sea, era a 3 medios, pero como se eleva al cuadrado, se eleva a la mitad con la mitad y te queda solamente el cubo, por eso. Entonces tenemos, profesor, el volumen de lo que me están pidiendo va a ser igual entonces a pi
o literal definida, que va desde menos a hasta a. Allá, ¿de quién, profesor? ¿De quién sería? Sería simplemente de este binomio al cubo. Sería el primero elevado al cubo, que es a elevado al cuadrado, menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. O sea, 3 veces a elevado a la, 2 tercios, pero como está elevado al cuadrado sería la 4 tercios. Por y elevado a la 2 tercios. Menos, acá ya sería más ¿quién, profesor? Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, o sea, 3 veces a elevado a la 2 tercios por y elevado a la 4 tercios. Y luego al último menos este de acá elevado al cubo, que sería y al cuadrado. Y a todo eso le aplicamos un diferencial de y. De tal manera de que yo tengo que integrar cada uno de esos valores. Entonces integro cada uno de esos valores y tengo, como acá es una constante, no depende de y, sería simplemente a al cuadrado por y. Menos, este sí depende de y. Sería entonces, ¿cuánto, profe? A ver, a la y se le aumenta 1 y se divide entre esa cantidad. O sea, al sumarle 1 sería ¿cuánto? 5 tercios, ¿no? Sí, profe, 5 tercios. Entonces se le tiene que dividir entre 5 tercios. Claro, entonces entre 5 tercios serían 9 a la 4 tercios por y a la 5 tercios. Sí, porque se le está sumando 1 por si acaso al exponente, y eso dividido entre 5. Muy bien, profe. Más, en este caso sería lo mismo, ¿no? Pero acá se le tiene que sumar 1, sería entonces 7 tercios, profesor. Por supuesto, por supuesto. Entonces, profesor, como es 7 tercios, se le va a dividir entre 7 tercios. O sea, 9 a elevado a la 2 tercios por y elevado a la 7 tercios entre 7. Porque se le está reemplazando nada más, ¿no? Y luego menos, el siguiente que sería, se le suma 1 y se le divide entre esa cantidad, o sea, y al cubo sobre 3. Y estos se toman con límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración, profesor? Los límites de integración son desde menos a hasta A. O sea, menos a A. O sea, quiere decir que le vas a reemplazar tú con el A y luego lo reemplazas con el menos a y lo restas los valores. Haciendo toda esa adición, y no olvidarnos que tiene que estar multiplicado por pi, eso sí, porque siempre ha sido por pi por si acaso. Entonces diremos, profesor, ¿cuánto saldría el volumen al final? Operando todo eso que está re fácil, porque ya te lo he dejado facilísimo, sale 32 veces a elevado al cubo sobre 105 pi unidades cúbicas. Señoras y señores, esta de acá es la famosísima RPPA. Claro que sí, recontra fácil y sencilla como todas. Muy bien.